Bienvenidos a todos hermanos, gloria al Señor, que están viendo, aleluya, en sus casas, también Dios les bendiga, esta hermosa mañana, gloria a Jesús. Y vamos a empezar con una lectura de la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Mateo capítulo 25. Alabanza a Jesús. Mateo capítulo 25, gloria a Dios. Vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios en esta hora, gloria a Dios. Cuando lo encuentren, contestan por un amén, gloria a Jesús. Y así juntos vamos a leer la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra de Dios.
más ante su presencia. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana que Dios nos da. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que hacen presentes, amén. También Dios bendiga a todos los que están allá en sus hogares, amén. Sintonizando en esta mañana, amén, este servicio. Y así de esta manera entonces los voy a invitar a que se pongan de pie. Abra su Biblia, amén. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Éxodo. Es el segundo libro, hermanos, de la Biblia, capítulo 12, verso 1 en adelante. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 12:1. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura entonces y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias y los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y me hará en vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Amén. Lo han oído, lo han escuchado. Amén. Otros no. Pero la palabra del Señor para eso es, para orientarnos. Amén. Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y poder entender, amén, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén, porque muchas de las veces, amén, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que hacemos por falta de entendimiento. Y para eso es, hermano, amén, lo que es un estudio, amén, a través de la palabra. No es pensamiento ni sentimiento de hombre, amén, sino que es basado a través de la palabra. ¿Qué dice el Señor, amén, acerca de tales cosas que muchas veces hacemos o practicamos? En esta ocasión, amén, quiero hablar acerca de lo que es la Pascua. Muchas de las veces tenemos un entendimiento, amén, acerca de muchos temas, pero en realidad muchas de las veces no lo hemos escudriñado.
Por ejemplo, para empezar en esta mañana, amén, ¿qué significa la palabra Pascua? Muchas veces se nos pregunta, damos una respuesta de lo que hemos oído o hemos escuchado, pero ¿realmente sabemos que eso es lo que significa o eso es lo que quiere decir? Porque la mayoría de la iglesia, amén, muchas de las veces solo oye. Y al oír, pues lo empieza a repetir. Dice, no, pues esto significa de esta manera. Porque gran parte de la iglesia del Señor, cuando oye, amén, se queda nada más oyendo y dice, bueno, el pastor dijo así. Y así es. Y lo va a ir repitiendo, pero nunca en algún momento, amén, se empeña en escudriñar qué dice la palabra, amén, acerca de ello. ¿O qué es, amén? ¿Por qué se hace, amén? Porque la mayor parte de nosotros muchas veces solo hacemos, no preguntamos. Si echáramos a probar a la iglesia, celebrar algo, estoy seguro que nadie se va a parar a preguntar, hermano, ¿y para qué es eso? Sino que solamente seguimos al grupo. Amén. No es malo preguntar, hermano, ¿y qué es eso que van a celebrar, por ejemplo? ¿Para qué? ¿O cuál es el significado? Sino que muchas veces solo seguimos. Hay dos o tres dicen, hagamos esto, y ahí va el grupo detrás. Si llamáramos a uno de ellos, hey hermano, venga para acá, ¿y para qué están haciendo? Estoy seguro que no está seguro de lo que va a ir a hacer. Y es lo mismo, amén, en cuanto a la palabra del Señor, amén, muchas de las cosas que se hace hoy día, nunca nosotros averiguamos ni investigamos. Esto, amén, mientras estudiaba esto, amén, surge, amén, en el ambiente, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia del Señor se le pregunta, ¿qué es la Pascua para usted? De hecho, le voy a preguntar en esta mañana, ¿qué es la Pascua para usted? Si alguien tiene una respuesta, puede levantar la mano y decir, hermano, pues yo he oído, he escuchado o he leído, amén, o sea, cada uno, amén, tiene una forma diferente de haber escuchado. ¿Alguien sabe qué es la Pascua? Amén. ¿Nadie? Vamos a tener que preguntar uno por uno, hermano. ¿Qué es? Por ejemplo, para empezar, tenemos que entender ¿qué significado tiene la palabra Pascua? ¿O qué significa Pascua? Ahí vamos a empezar. Y después vamos a analizar, hermanos, dónde se inició esto. Todo tiene un principio. Porque nada, amén, de lo que se hace, amén, se está haciendo por hacer, sino que todo tuvo un principio. Y esa es la importancia, hermanos, de la palabra del Señor, de escudriñar. ¿Sabe? Siempre le he dicho, todo está, amén, en cuanto a la palabra. Todo. Lo que se hace hoy día tuvo un principio, un origen bíblico, amén. El problema es que con el pasar de los tiempos, amén, se ha variado, se ha cambiado, se le ha quitado la esencia original que tuvo, amén, esa celebración, amén. Y si aplica en el caso de lo que vamos a hablar, y si aplica para nuestro entorno de hoy, porque eso es lo que tenemos que ver también. ¿En qué tiempo fue? ¿Para quiénes fue? Y si se aplica en nuestra vida como cristianos hoy día. Esto quizás vamos a llevar unos 2 o 3 estudios, amén. Hoy vamos a iniciar. Bueno, empecemos. ¿Qué significa, amén, la palabra Pascua? La palabra Pascua, amén, en el hebreo se usa la palabra pasar, amén. Que eso quiere decir, amén, pasar por alto, pasar por encima, amén. Eso es lo que significa, amén. Dice pasar sobre, amén, o brincar en otras palabras. Eso quiere decir la palabra Pascua. Pasar sobre, pasar por alto, pasar por encima. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Más adelante vamos a entender por qué es que significa esta palabra de esta manera, amén. Pero ahora empecemos, amén, porque dimos, amén, lectura en Éxodo capítulo 12, amén, acerca de la Pascua. Pero
¿Dónde se origina esto? ¿Cómo se origina? Para eso, hermano, vamos a resumir rápidamente cuando el pueblo de Israel, amén, después de estar 400 años en esclavitud. Ponga mucha atención porque lo voy a preguntar un poco más adelante. 400 años de esclavitud en Egipto, amén. Llegó el momento, amén, que ellos empezaron a clamar a Dios porque recuerde que cuando alguien está de esclavo, hermano, amén, un esclavo no tiene libertad, por eso se llama esclavo. Trabajaban, tenían tareas por qué sacar, no era simplemente trabajar, sino que se les ponían tareas, amén. Por ejemplo, había ladrilleros, amén, que hacían ladrillos. Estos hombres trabajaban duro todo el día, pero no solo era trabajar duro, sino que tenían un límite de cantidad que tenían que entregar diario. Y recuerde que como esclavo ellos no podían decir, hoy no quiero trabajar. Ellos tenían que ir a trabajar. Por eso es ser esclavo. Amén. Entonces, amén, el sufrimiento que ellos estaban pasando ahí, empiezan a clamar entonces, a pedirle a Dios que escuchara sus ruegos, sus peticiones, amén. Y Dios, que es rico en misericordia, hermanos, hace misericordia, amén. Y de antemano ya había preparado a Moisés, usted ya se sabe la historia, amén. Y llama a Moisés en el desierto, amén, con un propósito de ir por el pueblo, amén, a rescatarlo. Eso también usted ya lo sabe, amén. Moisés llega, amén, y va acompañado con su hermano Aarón, amén, para ir enfrente de Faraón, amén, al palacio de Faraón y pedirle, amén, que deje de ir al pueblo, amén, porque hay un Dios grande y poderoso, el Altísimo, amén, que quiere su pueblo, amén, que vayan y lo adoren y lo exalten a Él, o a servirle, amén. Pero Faraón, amén, hay que entender esto, que Faraón no podía dejar libre, amén, a los esclavos porque a él le convenía. Imagínense tener obra barata, no barato, hermano, sino gratis. Por eso la nación de Egipto en ese entonces, amén, llegó a ser una de las grandes potencias en la antigüedad. ¿Por qué llegaron a ser grande potencia? Imagínense cuántos esclavos ellos tenían y trabajaban de gratis. Por ejemplo, tenemos esta gran nación. ¿Cuánta gente está trabajando? No de esclavos, ¿saben? Sino que se les paga. Pero a través de la mano de obra es que una nación progresa y, amén, y se vuelve rico. Y se vuelve una gran potencia. Bueno, regresemos aquí. Entonces, amén, al ver Faraón que se iba a ir, empieza a hacer cuenta rápido y decir, bueno, aquí no me va a convenir a mí que esta gente se vaya. Así que no los voy a dejar ir. Y aquí empieza Dios un proceso. ¿Saben que Dios es de proceso? Dios aquí empieza a trabajar con él de la siguiente manera. Ahora le hago una pregunta porque lo veo que ya casi se está durmiendo. ¿Cuántas plagas envió Dios a Faraón? ¿Cuántas plagas? Porque le dije que Dios empieza a hacer un proceso con Faraón para doblegarlo y para que deje ir al pueblo. Ahora, ¿cuántas plagas fueron, hermano? ¿Cuántas? ¿7? ¿10? ¿Qué dice usted? Eso es lo que le estaba diciendo al principio, amén, que muchas de las veces, amén, no averiguamos. ¿Qué nos decía el pastor anoche? Lean su Biblia. Lean. Tan siquiera un poquito, hermano. Le voy a traer algo rapidito, no nos vamos a salir del tema porque ahí estamos. Dice que en una ocasión había un hombre que andaba repartiendo Nuevos Testamentos. Y se topó con uno que es ateo, no creía en Dios ni nada. Tengo un Nuevo Testamento, le dijo. La verdad, dijo, no me interesa. No me interesa y no quiero. Bueno, llévatelo. ¿Sabes que yo fumo? Pues no hay problema. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer con esta Biblia? Le dijo, me lo voy a fumar una hoja diaria.
Pues hagamos un trato. Tú te fumas una hoja diaria, me dice, pero prométeme que antes de fumártelo, lee. Trato hecho. Pasaron los años. Y después ese hombre regresó otra vez y entra en una iglesia. Y para sorpresa de él, el que estaba en el púlpito era el que dijo que iba a fumar la Biblia. Le dijo, ¿y no quieres Mateo? Sí. Me fumé a Mateo, me fumé a Marta, me fumé a Lucas. Pero cuando llegué a Juan, leí San Juan 3:16, eso me impactó. Sentí el amor de Dios a través de lo que estaba leyendo. En ese momento me convertí y aquí me tiene. ¿Qué logró con eso? Con leer. Amén. Bueno, regresando rápidamente aquí. Por eso el consejo siempre, escuchemos, amén, un consejo, amén, y practiquémoslo, quizás no en el todo, pero hagamos lo posible de hacerlo y va a haber de que va a haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Regresemos. Las plagas que empieza a enviar Dios son 10. Y vamos a verlo rapidito, hermano, porque no tenemos mucho tiempo. Amén. Empecemos, amén, en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Amén. La primera plaga. Éxodo capítulo 7, verso 14. Allá en su casa también, si me están viendo y tienen su Biblia, Éxodo 7, 14. Empecemos ahí. La primera plaga, que se le quede esto, hermano. La primera plaga fue la plaga de sangre, dice ahí en su Biblia, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquí? Dios empieza a tratar con Faraón de una manera tan especial, amén. Número uno, amén, empieza con algo tan vital, tan importante, hermano, tan necesario, que es el agua. Imagínense, hermano, solo imagínense un momento de quedarnos un día sin agua, hermano. Nada más. Un día. Es más, no aguantamos ni horas. Pero Dios empieza aquí con Faraón, amén, y empieza con la plaga, la sangre del agua. ¿Qué sucede aquí? Dice el 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, dice, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Si quiere leer por qué está mencionado esto en su casa, lee, hermano, amén, el capítulo 7 para entender mucho mejor. Porque aquí la vara de Aarón se convirtió en culebra en el palacio de Faraón. Entonces Jehová le vuelve una vez más a decir aquí, esa vara que se volvió culebra, dice, ahora tómala, le dice, amén. Y dile, estamos en 16, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano al agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y las peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ese es el poder de Dios. Demostrarle a Faraón que Jehová tiene autoridad sobre los dioses que él adoraba. El propósito de Dios es demostrarle a los egipcios que él era un Dios poderoso, amén, que tenía el control sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre el ambiente, sobre todas las cosas. Dios tiene, amén,
el poder y la autoridad. Le demuestra a Faraón que solamente con la vara de Aarón, no era la vara de Aarón, quiero explicar esto, no era la vara de Aarón, era el poder de Dios. Solo que para usar con los humanos tiene que usar un instrumento. La vara y Aarón son un instrumento para tocar el río nada más, y al momento de tocar el río se convirtió en sangre. Al convertir en sangre se mueren todos los animales que viven del agua. Todos. Ahora la pregunta, ¿quién va a beber agua ahorita? Nadie. Para demostrarle a Faraón que Dios tiene poder. Y aquí empieza un proceso. Faraón llegó a un punto de endurecer su corazón y no quería ir a dejar al pueblo. Alguien dirá, parece una batalla ahora entre Faraón y Dios. Dios no se va a cansar. ¿Sabe que cuando el hombre se endurece, Dios no se cansa? Es más, Dios no ha empezado todavía. Amén. Y aquí Faraón dice, bueno, vamos a desafiar a Dios entonces. No se va a ir el pueblo se queda. Está bien. Vamos 1-0, hermano. Dios 1, Faraón 0. Amén. Sigamos viendo. Ahora, no dejó ir al pueblo. Amén. Quiero ir rápido, pero quiero explicar para que ustedes entiendan también. Porque aquí, al momento de convertir el agua en sangre, hermanos, amén, se imagina el gran problema que va a haber para los egipcios. No pueden tomar agua, sus animales, todos los peces en el agua se mueren. Bueno, vamos rápido, amén, se nos da el tiempo, amén. Dice, vayamos al capítulo 8, ahí aparece la plaga de las ranas. ¿Qué sucede aquí? Como Dios tiene el control sobre todas las cosas, en un instante produjo tantas ranas que Faraón ya no podía parar en el palacio, hermano, sobre las ranas. Un hermano predicaba y decía, habían ranas hasta en el plato, en las ollas, en la piscina, en el baño, en los cuartos, en la cama, habían tantas ranas, hermano. Dice rana, no dice sapos. ¿Y por qué será que ranas? Amén. Eso Dios lo sabe. Pero las ranas brincan más que los sapos, hermano. Yo me imagino en la cama de Faraón durmiendo y echando brincos y cantando, hermano. Porque estaban ahí por mandato de Dios, no porque ellos querían. Dios había dado la orden, amén, de que se subieran en donde ellos, que se pasearan, amén, en el palacio, y no solamente en el palacio, sino en toda la tierra de Egipto. ¿Se imagina la cantidad de ranas? Le voy a resumir rápido la plaga de ranas, amén. Fue tan incómodo que para Faraón que llamó a Moisés, venía y le dice, ruégale a tu Dios, le dice que quite las ranas porque yo no puedo ni comer aquí. Es una idea mía. También dijo Moisés, oró y todas las ranas que estaban en tierra murieron. Ahora viene otro problema. Los egipcios los barrían, los amontonaban y ese olor que soltaba. Para ver si deja ir al pueblo. Pero Faraón dijo, no se van. No se van, se quedan. O sea, el pueblo, pues no la rana. Yo porque muchos estaban viendo que se quedan las ranas, ¿cómo está esto? Bueno, se queda el pueblo, amén. Ya murieron la mayoría de las ranas, amén, pero el pueblo no se va. Ahora, vamos rápidamente, 8:16. Aquí está más serio, hermano. Dice que Dios envió una plaga de piojos. Si alguien ha tenido piojos por alguna vez, ¿sabe qué es eso? Alguien dijo en Estados Unidos no hay piojos. Sí hay piojos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Conmigo trabaja una muchacha que es adicta. Amén. ¿Sabe que cada persona a veces tiene una adicción? Y ella es adicta, hermano, de colocarse pelo, extensiones, creo que le llaman. Pero en gran manera, amén, que se ve el gran bulto así en la cabeza. Y en una ocasión me dice el compañero, mira, me dice, ¿te imaginas si llegara a caer un piojo allá adentro? Bueno, imagínense.
Bueno, pero regresemos aquí, la plaga de piojos, amén, 8:16, ahí en su Biblia, amén, no lo vamos a ver, pero solamente vamos a mencionar la plaga de piojos, amén, enviado por Dios también. ¿Qué sucedió aquí? Dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, vayan, le dice, agarren ceniza, amén, y cuando agarren la ceniza, expártelo para arriba, y automáticamente se van a convertir en piojos. Y así pasó. Todos los egipcios piojosos, hermano. Ahí sí que piojosos. Amén. Rápidamente, ya llevamos, la primera es de sangre, la número 2 es de ranas, la número 3 es de piojos, número 4 dice la plaga de moscas. Pero ¿por qué Dios está usando esto? Para demostrarle a Faraón quién es el que manda, quién es Dios acá. Porque hay algo muy interesante, hermanos, amén, cuando ellos se presentan en el palacio, hermanos, amén. Aarón lo que hace es, para demostrar el gran poder de Dios, le extiende, amén, o pone su vara, y esa vara automáticamente se convierte en una serpiente. ¿Qué hace Faraón? Llama a sus magos también, a sus brujos, hechiceros, dice, ven ustedes y demuestren a esta gente que nosotros también podemos. Vinieron dos de ellos, también pusieron sus varas y se convirtieron en serpientes también. Pero lo más interesante aquí es que la vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, se traga a los dos de lo que pusieron los de Faraón. Pero a partir de ahí, ellos ya no pueden hacer, por ejemplo, ¿qué podrían hacer ellos en cuanto al agua que se convirtió en sangre? Ya no hicieron nada. Cuando las ranas invadieron la tierra, ya no hicieron nada. Cuando llega la plaga de piojos, ya no hicieron nada. ¿Qué Dios quiere demostrar ahí? Él es el único Dios que puede hacer las cosas como Él quiere. Amén. Nada más. Y aquí Faraón se estaba endureciendo más. Amén. Ahora llega, amén, la plaga de las moscas. Se convierte, hermanos, en una plaga, amén, porque cuando se habla plaga es que hay demasiado que ya se salió de control. Y aquí aparecen las moscas. No vamos a entrar en detalle porque se nos va rápido el tiempo, hermanos, amén. Vaya conmigo, eso está en el 8:20 de Éxodo. Ahora bien, vamos al 9. La plaga del ganado. Vamos a leer un poquito para entender qué pasó aquí, amén. Entonces Jehová, estoy en el 9, Éxodo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, dejaré a mi pueblo para que me sirva, porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, amén, o tu ganado, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Qué le parece? ¿Quién es nuestro Dios, hermano? Entiéndase en esta mañana, hermano, que cuando servimos a un Dios grande y si le somos fieles, nada de lo nuestro puede ser tocado por la maldad cuando somos fieles a Dios. Amén. Esa es la diferencia. Haré diferencia, dice Dios. Haré diferencia entre los egipcios y los israelitas. Haré diferencia del ganado de los egipcios y de los de Israel. Y eso fue lo que sucedió. Dice que los de Israel no murió ni uno. Por eso tenemos un Dios grande. Vale la pena serle fiel. Aquí Israel no era fiel. Ellos habían fallado, pero cuando llega la misericordia y la gracia de Dios, hermano, hay una diferencia cuando amamos a Dios, amén, y le somos fieles.
Eso es lo maravilloso de Dios. Rápidamente, hermanos, vayamos, amén, al siguiente, la plaga de úlceras. Este es otro problema. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, estoy en el 9:8. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad un puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra y producirá sarpullido con úlceras. La palabra úlcera aquí, amén, está hablando como de un cáncer. ¿Usted sabe qué es el sarpullido, hermano? Esto da mucho cuando hay mucho calor. Es como un montón de ronchitas que empiezan a salir, pero son miles. Y da una picazón, hermano, terrible. Y aquí aparece esta plaga de úlcera. Rápidamente, vayamos rápido. Ahora aparece la plaga del granizo. Que al momento era granizo, pero al momento de caer se convertía en fuego. Otra señal grande de parte de Dios a los egipcios, amén, de que Dios es un Dios poderoso y sabe hacer las cosas que nadie más lo puede hacer. Rápidamente, la plaga de langostas. Pero no son las langostas que se pescan. Alguien dirá, no, pero estuvo bueno entonces. No. La langosta que se refiere aquí es lo que nosotros conocemos como saltamonte. En México le dicen chapulines. Que esta plaga no es los saltamontes normal que nosotros conocemos. Los que nosotros conocemos, amén, son unos de vez en cuando y lo que comen es poquito. Pero la plaga que menciona aquí de langostas, amén, se oye como un ejército cuando llega. ¿Ha oído un enjambre de abejas? Suena. Y es un puñado nada más, hermano. Pero cuando hablamos de plaga, son millones de millones que cuando llegan en un lugar y comen, en un instante dejan solamente las ramas, porque las hojas se les devoran como si fuera máquina. Los profetas lo describían ellos, amén, como un gran ejército a pie, por la bulla que hacían y por la forma de comer, exterminaban todo de una sola vez. Imagínense para Egipto todo lo que era su agricultura, por ejemplo. Y esto está pasando actualmente. Gran parte de la India ha sido afectada por esta, podrían decir, plaga. Sobre todo ellos cultivan el arroz, el trigo. Esto es un desastre total para ellos. Y esto mismo pasó. Ahora vamos viendo entonces la plaga de langostas. Amén. Y nos tocaríamos en el 9 la plaga de las tinieblas. Y lo vamos a enumerar. Mire, pues empezamos con la sangre, que es 1. Las ranas ya serían el 2. De piojos sería el 3. De las moscas sería 4. El del ganado sería 5. Las úlceras serían 6. El 7 sería el de granizo. 8, la plaga de langostas. El 9, la plaga de tinieblas. ¿Qué es eso? Se oscureció. Se oscureció por completo. Dice la Biblia, si quiere leer en su casa, 3 días estuvo oscuro. Que ni un egipcio se podía ver a otro, dice, era tanto. Que no se podía ver a otro así en la oscuridad cerquita, nada. Oscuro por 3 días. Nosotros nos quejamos que se va la luz. No hay luz. A comprar candiles, ¿verdad? Pero aquí era el mandato de Dios. 3 días de oscuridad en usted. No había nada. Ni aún así quiso Faraón dejar ir. La última, la 10ª o el 10 es la muerte de los primogénitos. Ahí concluimos las 10 plagas. La muerte de los primogénitos. ¿Qué es primogénito? Bueno, es el primer hijo. A eso se le llama primogénito. Primer hijo y necesariamente varón. A eso se llama primogénito. Por eso cuando hablamos de Dios, el primogénito hijo de Dios, porque es el único y el primero.
Y aquí, si estudiamos a profundidad, era un gran impacto para los egipcios que el primogénito muriera. Porque la filosofía, por ejemplo, la filosofía quiere decir con esto, la creencia o su forma de ver ellos es que el primogénito para ellos traía esperanza. El primogénito para ellos son los que van a cumplir los objetivos de la familia. Por ejemplo, para nuestro entorno, por ejemplo, nuestros abuelos, amén, preferiblemente el primer hijo de un matrimonio tenía que ser un varón. Amén. ¿Por qué? Dice, porque para ellos decían esto, representa el apellido, va a llevar el apellido. Y en cierto punto es verdad. Porque el hombre va a llevar el apellido de por vida. En la mujer no. En la mujer, en el primer hijo, ahí muere el apellido. No sigue el apellido. Pero para los egipcios, amén, para ellos, amén, número uno, dice, gloria a Dios, tenía que cumplir, o sea, el primogénito, amén, traía para la familia esperanza, cumplir objetivos. Porque normalmente cuando un hijo nace, dicen, por lo menos va a hacer algo por la familia. Y se esfuerzan para ello, para que cumpla, amén, las expectativas, o sea, los objetivos. Si en la familia no había tan siquiera alguien que hubiera estudiado, pues tan siquiera que estudie, dice mi hermano. Y mi papá decía, tan siquiera dice que se gradúa de algo. Pero para nosotros no toma tanta relevancia, pero para los egipcios sí. Para ellos el primogénito era tan importante, hermanos, amén, de que tenía que ser por obligación, en otras palabras, amén, varón, amén, el primer hijo. Y por eso Dios, hermanos, sabe muy bien dónde pegar el golpe. Sabe que nosotros muchas veces pegamos los golpes para arriba, para abajo, para los lados, a 2 metros del objetivo, hermanos, pero Dios no. Dios sabe dónde apuntar y dónde poner la bala. Aquí dijo, vaya, los egipcios creen mucho en esto. Y vamos a darles ahí la muerte de los primogénitos. Bueno, no solamente en los humanos, escúcheme bien esto, dice en los animales, en los caballos, en los camellos, en todo, amén. El primero iba a morir. La muerte de los primogénitos. Vamos rápido, amén. Leer un poquito en el 11, amén. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón, o sea, no se había acabado todavía, y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y a cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y a los hijos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová, medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono. Paremos. Faraón tenía su primogénito. ¿Quién era este? El hijo de Faraón, un varón que cuando Faraón iba a morir, este niño iba a subir a ser el próximo Faraón. Cuando hablamos de Faraón, estábamos hablando de un rey, solo que para la tierra de Egipto le llamaban faraones. Eso se refería a rey. Entonces, Faraón tenía su primogénito también. Porque la Biblia dice aquí, el que se sienta en su trono. Y vamos a ver otra vez, dice, amén. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito de tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Paremos ahí. ¿Primogénitos de quién? Dice aquí, del que está detrás de los molinos. ¿Quiénes son ellos? Dice, amén, que para Egipto en ese entonces había muchos extranjeros que habían viajado ahí, pero como estaban en la tierra de Egipto,
también les iba a tocar, amén, esta plaga. Entonces aquí la orden es todo primogénito, tanto desde Faraón hasta la esclava, podríamos decir, pero del extranjero, amén, no los hebreos, iba a morir. Sigamos bien. 6. Y hará gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Recuerda, hermanos, amén, podríamos ver aquí también como una venganza de Dios. ¿Sabe qué pasó cuando nació Moisés? ¿Se acuerda de esa historia, verdad? Donde todos los niños varones eran degollados. Todos los varones eran asesinados. La comadrona que atendiera en ese momento solamente miraba que era un varoncito y Moisés se escapó porque era propósito de Dios. Usted ya se sabe la historia, no se lo voy a relatar, ¿verdad? Amén. Pero aquí Dios va a traer una plaga que va a matar todo primogénito, de parte de Dios, no de parte de nadie, de parte de Dios. Dios mismo. Dios mismo le va a dar la orden a la muerte. Muerte, ahora tienes la orden y pasa. Ve, ya vamos a tocar eso. Da la orden ahí. Y va a haber un clamor, dice, este clamor va a ser, amén, un clamor, pero no, amén, de clamar a Dios, sino de llanto y de dolor. Porque cualquier casa que haya, amén, va a haber un muerto. Y al primogénito se le quiere mucho, ¿verdad? Se le quiere mucho. Y ahí es donde Dios quiere dar el golpe. Y no es que quiere dar, va a dar el golpe. ¿Sabe? Para nosotros como iglesia del Señor, Dios nos va a dar el golpe donde más nos duele, a lo que más amamos. Yo no sé qué es. Yo solo sé de lo cual yo amo mucho y pongo a Dios muchas veces por segundo lugar. Por eso, Dios me puede dar un golpe a mí. Porque muchas veces viene a ocupar, hermanos, el centro, amén, algo, amén, que le quita el lugar a Dios, y viene Dios, da el golpe. ¿Se acuerda de Jonás? Dice que llegó a amar tanto la calabacera, le daba sombra, se acostaba abajo, se echaba ahí, disfrutaba todo. ¡Ah, vaya! ¡Qué bonito, Jonás! Amas más una planta que las almas que se están muriendo. Sí, señores, que eso era malo. Sí, pero yo les demuestro misericordia. ¿Y qué hizo Jehová? Trajo un gusanito y lo puso ahí a la planta. Ese gusanito se fue comiendo, al otro día estaba todo seco. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Jonás amaba eso. Preguntémonos en esta mañana qué es lo que más amamos. Y tengamos mucho cuidado que Dios nos puede dar el golpe ahí. Y por eso muchos me preguntan, ¿por qué a mí, Señor? Y si nos contestara, nos dijera, ¿dónde está tu corazón? Imagínense, ponemos en primer lugar el trabajo, ¿no? Que mi trabajo, no estoy diciendo que no se trabaje, amén, se trabaja, amén, pero eso no es el primer lugar, amén. Pero hay gente que no viene a la iglesia por su trabajo. Ya sé lo que está pensando, me van a quitar el trabajo, yo no sé si es el primer lugar que usted lo tiene. Eso usted lo sabe. Si es el primer lugar, Dios va a hacer que algo va a pasar y lo van a despedir. Y luego viene llorando. Tengo trabajo. Y si le preguntáramos a Dios qué pasó, Él tiene la respuesta. Este tenía en primer lugar en su corazón el trabajo. Y que para los egipcios, para ellos era lo más importante, amén. Y ahora Dios va a ir vamos, directamente a la muerte de los primogénitos.
No quiero decir con esto que no ame, pero no más que a Dios. Ese es el problema. Es que Dios no está diciendo, es que no cuides tu trabajo, no cuides tu familia. No, Dios no está diciendo esto, amén. Lo que Dios está diciendo aquí es, cuidado, amén, con el primer lugar en nuestra vida. Entonces no amo a mis hijos. No, Dios no te está diciendo eso. Dios no está diciendo que no ames a los demás, amén. El asunto es poner en primer lugar ponerle más importancia. Y ponerle más importancia a algo terrenal, para mí es el peor fracaso que hay. Es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, hermano, que ya se vino para abajo ya. Cuestión de tiempo que dé contra el piso. Amén. Y aquí es cuando Faraón empieza a ver entonces lo que Dios va a hacer. Vayamos, estamos en el 7. 11:7. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, parejo. Santo Dios. Ni un perro moverá su lengua. O sea, no pasará nada. ¿Qué pasa cuando ponemos a Dios, hermanos? Amén. Aceptamos a Él y nuestra fe está en Él. Él tiene el cuidado, hermanos, amén. Escuche bien. Jesús dijo, hasta el cabello de vuestra cabeza están contados. O sea, el cuidado de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted puede contar los cabellos de su cabeza? No. Pero Dios lo tiene bajo control. Otro pasaje dice que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Tiene el control. Y ahora dice, ni un perro moverá su lengua. Imagínense el cuidado que le tiene hasta a un perro, hermano, y cuánto más la vida del ser humano. Esto es terrible, hermano, amén, lo que es Dios con nosotros, amén, sigamos viendo, amén, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos. E inclinado delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado en la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Como que se contradice, va, si usted lo lee detenidamente. ¿Cómo es eso que Jehová endureció el corazón de Faraón y mandaba a Aarón y a Moisés allá al palacio? Increíble. Pero sabe que cuando el hombre no quiere nada, Dios se encarga también de dejar duro el corazón. Por eso cuando nosotros como iglesia sentimos el llamado de Dios, hagamos caso, obedezcamos. Porque va a llegar un momento donde va a endurecer el corazón. Y hay gente dentro de las iglesias con el corazón endurecido. No porque ellos quieren, sino porque Dios así le ha placido. Y ahí están. ¿Cuál es el propósito de Dios ahí? Amén. En su gracia, en su misericordia, Él trata, amén, con cada uno. Pero el que no quiere, pues Dios lo va a dejar así. Y puede que hasta lo enderezca Él mismo, como pasa con Faraón. Por eso hay gente dentro de las iglesias, amén. Va, amén, no siente nada. Lleva años sin sentir nada. No hay cambios. Pero está en la iglesia. Y va a llegar un momento donde puede que Dios tenga misericordia y quebrante ese corazón otra vez. Por eso nosotros que estamos en la iglesia y sentimos que Dios nos está hablando, obedezcamos a esa palabra. Dios sabía muy bien que Faraón nunca iba a cambiar. Sabe que Dios sabe a cada uno, amén, de los creyentes que van a venir. Va a venir gente aquí que usted y yo no sabemos que va a venir. Y van a venir familias, quizás usted nunca pensó que van a venir. Porque
en la presencia de Dios, amén, dice que Él nos predestinó. No nos destinó, predestinó, o sea, antes. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, nunca pensaríamos que estar en una iglesia. Nunca. Otros eran bailadores, otros eran borrachos, otros eran católicos. Estamos, amén, envanecidos en todo lo que hacíamos. Nunca pasó por nuestra mente estar en la casa del Señor. Pero Dios había predestinado que estaríamos en la casa del Señor. Otros pensaron que nunca podrían cambiar y Dios ha podido cambiarlos y hoy están aquí. Otros pensaron que nunca tendrían perdón, pero Dios los ha perdonado y están aquí. Y va a venir gente que nosotros en nuestra mente, en nuestra vista miramos que no tienen remedio, no van a ser cambiados. Pero un día Dios va a tener misericordia y los va a cambiar porque es cuestión de tiempo. Pero también Dios sabe que va a haber gente que nunca va a venir a la iglesia. No porque Dios no quiera hacer misericordia, sino porque ellos no quieren nada. Que están destinados directamente, amén, al infierno. Están destinados directamente, hermanos, amén, al lago de fuego. Digo esto porque hay gente, hermanos, que nació aborreciendo a Dios, amén, y mueren aborreciendo a Dios también. Hablando mal en contra de Dios. Faraón, uno de ellos. Dios sabía muy bien que este hombre jamás iba a cambiar. Otro ejemplo de ello. Un día cuando el pastor estaba predicando acerca de lo que es los amalecitas, cuando Saúl fue enviado a matar a toda esta gente. Y la pregunta que surgió en mi mente es, amén, ¿por qué Dios mató a los niños? Si los niños son inocentes. Pero el Espíritu Santo me lleva y me dice, amén, que dentro de cada niño ya trae una semilla de maldad. Muchos van a decir, hermano, de verdad, un bebé, sí. El bebé recién nacido ya trae una semilla allá adentro de maldad. Eso lo vamos a hablar otro día, hermano, porque se me están asustando hoy. Otro día vamos a hablar de ello. Amén. Pero Jehová sabía muy bien que Faraón aquí no iba a cambiar, jamás. Por lo tanto, amén, él endureció su corazón, pero al mismo tiempo enviaba a Aarón y a Moisés para demostrarle quién era Dios y a qué dioses él adoraba. Porque él adoraba, amén, escúcheme bien esto, las moscas, adoraban a las ranas, adoraban a las vacas, adoraban a los camellos, adoraban a los águilas, adoraban todo. Pero resulta que todo esto Dios lo utilizó, hermanos, demostrándole que Él tiene poder sobre todos esos animales. No ve los egipcios porque en sus palacios tenían los leones, símbolo de poder y autoridad. Y resulta que esos símbolos de poder y autoridad ya no podían beber agua y se iban a morir. ¿Qué le parece? Los águilas pescaban en el río para comer, era símbolo también de poder y autoridad. Ahora las águilas no tenían comida. ¿De qué sirve esa autoridad? Entonces Dios le estaba demostrando a Faraón, no crees en Dios, está bien, pero te voy a demostrar quién soy yo. Soy Jehová, amén. A través de Moisés le dice, aquí está mi poder y mi autoridad, y le demostró todo. Y ahora viene lo más grande y poderoso, tiene autoridad sobre la vida del ser humano. Él tiene la autoridad, hermano. Él decide, hermano, amén, si es tiempo de irnos, amén. No va a ser una enfermedad que nos va a llevar. No. Puede que esté sentado en el sofá, sentado en la silla. Expira el cuerpo, sale el alma del cuerpo, hermano, y hasta ahí llegamos. Fue la decisión de Dios, fue el tiempo de Dios. Rápidamente, hermanos, entonces, amén, ¿qué sucede aquí? Es que aparece la palabra Pascua. Porque todos los egipcios iban a sufrir lo que ya leímos. Si no me entendió correctamente, en la casa usted puede leer esto, hermanos, amén. Ellos iban a sufrir esta consecuencia. Pero el problema es
que ahí mismo en ese pueblo estaban los hebreos, los israelitas. Estaban ahí mismo. Por lo tanto, podríamos pensar que les iba a pasar lo mismo o similar a ellos, lo que Dios había dicho que haría con Egipto. Pero ahí estaban también los hebreos metidos entre ellos como esclavos, ahí estaban. Pero como Dios tiene cuidado de nosotros, amén, ahora le dice, amén, a Moisés, dice en el 12, lo que le dimos lectura al principio, habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, aquí empieza Dios a dar una orden. Versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Este es muy profundo. Aquí nos vamos a quedar. Dios le da un nuevo calendario, amén, a Israel. Porque el calendario que ellos habían tomado era egipcio. Ahora Dios, cuando ellos salen de ahí, les da un calendario nuevo porque les dice, este mes os será principio de los meses. Quiere decir que si estaban en julio, por ejemplo, esto es una idea nada más, les dijo, ahora va a ser enero, al momento de salir de acá, principio de los meses. Miren cómo dice, para vosotros será este el primero en los meses del año, es lo que les decía, un nuevo calendario, una nueva orden de parte de Dios, un cambio. Por eso cuando alguien viene a Cristo tiene que haber un cambio. Su calendario mundano ahora va a cambiar a calendario cristiano. Su calendario de allá afuera que tenía ahora es deshecho. Ahora va a tener un calendario nuevo. ¿Qué es? Para empezar, a la iglesia y la casa del Señor. A adorar al Dios Todopoderoso. Y podríamos decir muchas cosas más, amén, el cambio que tiene que tener, porque eso es lo que pasa con Israel aquí. Hay un cambio. Jehová le dice, este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Viene la primera orden, agarren un corderito. A partir del día 10 me lo van separando para que cuando llegue el día 14 ustedes lo van a comer. Vamos empezando. Esto es la Pascua. Por eso le dije que va a llevar muchos estudios, porque ahora ya vamos a ir terminando, amén. Porque aquí vamos a llegar ahora cuando empiezan la orden que Dios les está dando. Y aquí el 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí viene otro. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí hay mucha simbología. Mucho. Para empezar, el cordero. La orden es que agarren un cordero, ya sea de las ovejas o de los cabros, de 1 año, y macho, sin defecto, separado desde el día 10 para el día 14 de ese primer mes. Empecemos aquí. El cordero, amén, iba a ser degollado, se le iban a cortar el cuello, y la sangre que iba a salir de ahí le iban a poner en un lebrío, en una palangana, en un guacal, como usted quiera llamar. Lo iban a poner ahí. Amén. Ahora bien, todo esto es una sombra nada más de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Porque el cordero aquí, ya en el Nuevo Testamento, viene a representar a Jesucristo. Por eso dice sin defecto, una representación. Sin defecto. La palabra defecto aquí es
Si hablamos del animal, que estuviera completa de las orejitas, de las patas, todo. Pero si hablamos humanamente, como ser humano, tenía que ser perfecto. La pregunta, ¿ha habido un ser humano perfecto como humanos? Nada. Dios sabe que ni un ser humano es perfecto. Nada. Ahora, tendría que venir alguien entonces perfecto, sin defecto, como la ovejita aquí, el cordero, sin defecto. Entonces da la orden Dios y les dice: tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes en el dintel. Es como decir esa puerta. Agarrar esa sangre en el guacalito, agarrar con un montón de hojas, se la llama hisopo, se moja y se pinta los dos postes y el dintel que pasa arriba. Eso era pintado con la sangre del corderito que acaban de matar. Esa sangre, amén, no quiero adelantarme, amén, esa sangre representa la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario al momento de morir. Por eso pedía sin defecto, o sea, el animal tenía que ser, en otras palabras, perfecto. El animalito no tenía pecado. Jesús no tenía pecado al momento de morir en la cruz. Aquí viene algo tan terrible. Israel no era merecedor de lo que Dios iba a hacer con ellos en ese momento. Israel no iba a poder hacer nada en contra de la muerte que ya iba a llegar. Sus obras no lo podían salvar a Israel por más bueno que se hubieran portado. Por más buena gente que hubiesen sido, eso no los salvaría a ellos de la muerte que iba a venir en ese momento. Lo mismo nosotros, nuestras obras no nos podían salvar de la condenación eterna. Por más buena gente que hubiésemos sido nosotros, no podía salvarnos de la condenación que venía. Israel aquí, número uno, empiece a obedecer a Dios. Porque Jehová le dice, les da la orden, maten al cordero, en el lebrillo pongan la sangre, y de ahí agarran hisopo y pinten los dos postes y el dintel de la casa. ¿Qué estaban haciendo ellos? A través de la fe. Porque ¿qué iba a detener la muerte, la sangre ahí, humanamente, así literal? Nada. Pero como Dios lo había dicho, ellos obedecieron a eso. Por fe. Ellos echaron a andar su fe. ¿Cómo dijo Moisés? ¿O cómo dijo Dios a través de Moisés? Dijo que hagáramos esto. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Y empezaron a hacerlo. Empezaron a echar a andar la fe. Ellos se salvaron por fe. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por fe también. Por la fe. Por eso cuando Dios da una orden a través de la palabra, entiéndase, hermano, no es el pastor. Si es palabra del pastor, pues yo no haría caso, hermano. Pero como yo sé y tengo mi Biblia, y lo mejor o lo peor, hermano, que lo leemos. Y si no hago caso, aquí ellos a través de la fe. Así dijo Dios, así. Hagámoslo entonces. Empezaron. Al mes 10, cada padre de familia. Imagínense los que eran 3, 2, 4. No vamos a terminar la oveja. Llamemos al vecino, ellos son 4 también. Ya ahí entre ellos, hagamos la cuenta. ¿Cuánto podemos comer de ello? Así nos unamos con la familia. Porque eso era la orden de Dios. El que no terminaba el cordero llamaba al vecino y hagamos cuenta. Para que ustedes no maten y terminemos nosotros, porque es que Dios es tan ordenado, hermano. Si no, era un desperdicio matar un cordero en 2 nada más, o en 4. No, Dios es Dios de orden, hermano. Los desordenados somos nosotros. Sí, amén. No voy a desperdiciar nada del cordero. Amén.
También para nosotros no podemos despreciar nada de Dios. La gracia. La gracia. Y hasta las entrañas, todo. Todito. Amén. Gracias, hermano. Nada. Por eso hay de aquel hermano que no aprecie esta salvación. Hay de aquel hermano, amén, que no valore, amén, el sacrificio de Cristo. La orden es no desperdiciar nada. Nada. Porque les dice ahí, más en otro estudio vamos a ver, les dice ahí que tendrían que consumir a la siguiente mañana también de lo que había quedado de la noche anterior. Nada. Todo se tenía que consumir. La orden entonces es hacer lo que Dios dice a través de la palabra. Ellos lo hicieron a como Dios dice. Leamos un poquito y terminamos. El 7, 12:7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que los que han de comer. Paremos, ya explicamos. Los dos postes, el dintel, pintado de sangre. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Paremos. No en sopa. No en guisado. Asado. Terrible Dios, hermano, para dar orden. Es que Él es ordenado, hermano. Nosotros muchas veces en nuestra vida somos desordenados en la presencia de Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Dice aquí, asado. Así lo van a comer, asado. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, asado, dice, a fuego, dice, y panes sin levadura. Es que esto es profundo, hermano. Asado y con panes sin levadura. ¿Qué significaba, amén, el pan con levadura? Pues ya estaba adulterado. Porque el pan sin levadura no se levanta. Usted ve el pan, ¿va? Cuando va a ir a comprar ahí con los portugueses, el pops. Pues le llaman pops, ¿verdad? Porque en el horno hace pops. Así era el tamañito, ¿no? Lo metieron en el horno. Y cuando sale de este tamaño ya. ¿Pero por qué se aumentó? Por la levadura. ¿Y qué significa la levadura? Adulterar. En el lado espiritual, pecado. ¿Qué hace el pecado? Pudre, altera, desordena. Eso es lo que hace la levadura. Entonces Dios le dice aquí, por eso viene, amén, porque el cordero asado no se le podía agregar nada. Por ejemplo, cuando usted va a asar algo, normalmente no se le agrega nada. Normalmente los chefs lo que usan es sal y pimienta en la carne y al fuego. Ya estuvo. Eso es todo. Ese es el original que se hace, pues, amén. Y Jehová aquí le dice asado. Ahora viene la siguiente. Coman con pan sin levadura. ¿Qué significa esto? Estemos muy al pendiente porque en el próximo estudio lo vamos a explicar más detalladamente, porque ahorita nos basamos mucho más en las plagas, por qué y cuál es la Pascua de Dios. En el próximo estudio vamos a ver más acerca de lo que es la levadura, amén, y acerca de las hierbas amargas. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Yo sé que esto queda en suspenso, hermano, pero está bueno. No falte. Venga, hermano. No porque yo predique, no, sino venir a adorar y exaltar a Dios y aprender de la palabra. Eso es lo básico. Ese es número 1, aprender de la palabra. Amén. Dios, amén, nos ayuda a poder entender y poder exponerlo con ustedes, y eso nos alegra, amén. Y yo sé que vamos aprendiendo. Entonces quedamos ahora que la Pascua es pasar por encima, pasar por alto, y ya vamos a ver esto porque hablamos ya de la sangre, y pasar por encima, amén, de algo. ¿Qué es ese algo? En el próximo estudio lo vamos a ver. Póngase de pie.